Bueno, seguimos con los pasos en la elaboración y ejecución de un programa de mejoramiento genético. Ya habíamos hablado que el primer paso era definir el sistema de ese establecimiento. ¿Qué es? ¿Es una cabaña? ¿Es un establecimiento comercial nomás? Ahí va a variar. Eso va a determinar va a ser el primer paso, ver qué limitantes tiene el manejo, ¿no? Tal progreso genético se va a expresar en este establecimiento, cuenta con la suficiente suplementación, con la suficiente superficie de mejoramientos, ¿no? Verdeo, ha superado algunas limitantes de manejo que no van a permitir que se exprese el carácter, ¿no? Entonces, primero es examinar el sistema, ¿no? Segundo paso era la elección de las razas. Tercer paso era tercer paso era formulación del objetivo de selección. ¿Sí? Formular el objetivo de selección. Formular el objetivo de selección. O sea, cuáles eran los caracteres que buscábamos mejorar, ¿no? El o los caracteres. Y después el cuarto paso era el criterio de selección. El criterio de selección no solo podía ser el criterio de selección, el criterio de selección podía ser una característica asociada al carácter de interés, ¿no? Pero que está ligada genéticamente, ¿no? Por estar cerca en el cromosoma, están ligados, entonces se suelen expresar conjuntamente y sirve como y ofrece esta otra característica que no es de interés económico, pero es más fácil de medir y está asociada a la otra, correlacionada con la otra. Entonces, bueno, es un criterio de selección. Como también puede ser un criterio de selección la mejoría en el carácter directamente, observar directamente por la característica, ¿no? El grado de mejoramiento en la característica, o puede ser en el caso de huevo, en el caso de resistencia a los parásitos gastrointestinales, era el conteo de huevos por gramos de bosta en los animales, ¿no? Para detectar a los más resistentes, a las larvas, a los parásitos gastrointestinales. Bueno, ahí hay características que no se pueden medir directamente, entonces se miden por un criterio de selección. Hay otras que se pueden medir directamente, pero recién cuando se mata el animal, entonces no se puede seleccionar durante la vida del animal. Como por ejemplo rendimiento a la canal. Hay que tener algún criterio de selección para medirlo en el animal vivo, porque queremos seleccionar, queremos mejorar en esa característica, entonces queremos seleccionar carneros reproductores que tengan mejor rendimiento a la canal. Bueno, se tiene que tener algún criterio de selección, porque no se puede, una vez muerto el animal ya no sirve. Igual que, por ejemplo, esas características que recién se expresan correctamente, o sea, recién son confiables. La medición de algunas características es recién confiable, como el diámetro de la fibra, el peso del animal, el peso de vellón, todo eso. Son confiables recién cuando el animal es adulto, pero que si queremos seleccionar temprano en la vida de los animales para ahorrarnos de tener que mantener categorías, sumar categorías al manejo, ¿no? Que si queremos seleccionar temprano. Hay que tener un criterio de selección
alguna característica correlacionada genéticamente, porque están cerca en el cromosoma, están ligados los genes, se suelen expresar juntos. Entonces, alguna característica que no, aunque no es de interés económico, está ligada a esta y nos permite seleccionar por esta otra y tenerla, y saber que tenemos mucha probabilidad de que la otra se esté expresando también, ¿no? Puede ser para esas características que recién es confiable en su medición cuando son adultos, o otras más. Algunas pueden ser difíciles de medir, yo qué sé. Bueno, anda. Ese fue entonces el criterio de selección en el paso 4, y ahora estamos en el paso 5 de lo que es un programa de mejoramiento genético. Paso 5. Paso 5 es diseñar el sistema de evaluación genética. Diseñar un sistema de evaluación genética. Supongamos que el sistema de producción y de cría ya se ha elegido, o sea, se ha elegido. Primer paso era ver. El primer paso lo dijimos. ¿Qué soy? ¿Es un establecimiento carnicero? ¿Es un establecimiento más lanero? ¿Es una cabaña que produce carneros que tienen que tener, no solamente tienen que tener buen valor ellos, sino que tienen que tener valores genéticos objetivos, ¿no? Como reproductores, o sea, tenemos que tener evaluación del diferencial esperado en la progenie, lo cual significa todo lo que ya sabemos, de la DEP. Bueno, entonces, ya hicimos el primer paso, entonces ya hicimos todo lo que dije, ya elegimos las razas, elegimos si vamos a hacer cruzamiento o selección, ya elegimos el objetivo de selección, y después el criterio de selección. Objetivo, la característica de valor económico, las características más relevantes de más valor económico que queremos mejorar, que pensamos nosotros son. Criterio, cómo vamos a medir esa característica, si directamente por la característica o por algo que se asocia a ella. Y ahora diseñamos el sistema de evaluación genética. El ambiente en que se realiza la selección debiese ser lo más cercano posible en esta evaluación al del sistema de producción al que se va a aplicar, ¿no? A no ser que haya clara evidencia de que no existe interacción genotipo por ambiente. O sea, a no ser que la interacción genotipo por ambiente sea cero, lo cual es muy difícil. La evaluación de esos carneros, por ejemplo, debiese ser sus hijos que van a ser los que van a dar la información, principalmente para evaluar el valor de cría de estos carneros, debiesen ser expuestos a un manejo semejante al que tienen las cabañas comerciales, al que le va a vender el carnero o el semen, el cabañero, ¿no? El sistema de evaluación genética puede variar desde algo muy sencillo, involucrando tan solo selección masal por uno o unos pocos caracteres, hasta algo mucho más complicado, involucrando el ajuste de un modelo animal a los datos, así como prueba de hacer prueba con hermanos, prueba de progenie, y esto es lo que en realidad se suele hacer, ¿no? Prueba de progenie, ver, no solamente quedarnos con el valor del animal, sino saber que los animales con los que él está emparentado tiene un parentesco, el animal con sus hermanos enteros tiene un parentesco de 50%, con sus medio hermanos tiene un parentesco de 25%, con sus hijos tiene un parentesco de 50%, con sus pares tiene un parentesco de 50%. Bueno, a través del valor de todos sus parientes y del valor de sí mismo se construye un dato mucho más confiable de lo que es genéticamente en realidad el carácter, la medición del carácter, ¿no? Ejemplo para esto, resistencia a enfermedades después de resistencia a enfermedades. Es una característica de la carne
después de la faena. Enfermedades de un desafío. Parece que es una no sé. No tengo ni idea qué es eso. Dependiendo entonces de la posibilidad de identificar los individuos y de mantener un registro genético, podemos implementar sistemas de evaluación sencilla o más sofisticados. Actualmente se acepta que en el caso de ser posible, lo mejor es obtener estimaciones Bloop. Las estimaciones Bloop son mejores líneas un bis significa mejores estimaciones. No tengo lo que significa. Estimaciones Bloop, que son de mérito genético. Las estimaciones Bloop son de mérito genético para algunos rasgos. Para cada rasgo tenés mérito genético, combinando toda la información disponible. Estimaciones Bloop, yo qué sé. ¿Qué sistemas tenemos entonces? A ver. Sistemas de evaluación. Tenemos los tatuajes. Se evalúa y son animales tatuados. Estos tienen limitantes en cuanto a... tienen la limitante que puede haber un cierto ruido de lo que es el estado de los animales. O sea, hay un cierto ruido de lo que puede ser el estado de los animales, que esté ahí haciendo ruido sobre el mérito genético. Los tatuajes tienen la dificultad de que evaluar con precisión algunos rasgos. Por ejemplo, el diámetro de la fibra no es tan preciso. Y los tatuajes, por ejemplo, también otro problema, la habilidad maternal, ¿sí? No se puede evaluar la habilidad maternal en este sistema de tatuajes. Creo que por algún video explico lo que son los tatuajes. Acá no me acuerdo. La tasa reproductiva, la resistencia a enfermedades, todas esas cosas no las considera el sistema de evaluación genética de los tatuajes. Sí, es que los tatuajes eran creo que eran tipo animales seleccionados tipo por ellos mismos, por su propio desempeño. No era Se observa a veces una tendencia a usar esta evaluación visual. Es una evaluación visual, ¿sí? Estas evaluaciones visuales. Los tatuajes son una evaluación visual, entonces, no en el individuo. Para efectuar un refugo previo a la aplicación de métodos de selección basados en mediciones objetivas de las características. Claro, los tatuajes, estos sistemas de evaluación visual principalmente se suelen hacer para lo que son grandes problemas, no visibles ya. Hay defectos que son visibles. Para el refugo hay efectos que son visibles a simple vista. Y bueno, son tan a simple vista que no hay que hacer una evaluación genética, ¿no? En hermanos y todo eso, ¿no? Para ver el parentesco y ver si realmente... Porque son características que el suelo está presente, dificultan mucho el manejo de esos animales. Por ejemplo, problemas en los plomos, fibras pigmentadas en zonas de novellón, cosas así. Entonces, después de hacer eso, se puede pasar a una evaluación más objetiva. Esa práctica puede llevar, en caso de mediciones objetivas,
En caso de así, que haya un refugio así. O sea, que no debiese esto hacerse con... Debiese solo aplicarse sobre defectos graves, ¿no? Porque no queremos estar eliminando animales que pueden tener buen mérito genético, pero que el ambiente no los ayudó, ¿no? Todo esto es obvio, ¿sí? Así que los tatuajes sería el nivel más bajo de evaluación genética. Los tatuajes son una evaluación, es un sistema de evaluación fenotípico, subjetivo, visual, ¿no? Es un sistema menos es un sistema de campo, no es un sistema académico, no tiene, no es muy serio, que digamos, ¿verdad? Es preferible desde el punto de vista de progresar genéticamente, medir toda la población, obtener por mérito medir toda la población y luego ver si los animales que se destacan en ese sentido son además aceptables visualmente. O sea, antes de andar refugando animales por visualmente es lo que dije. Esto solo se aplica a efectos graves que ya flock testing ya es un poquito mejor, pero sigue siendo algo poco académico, ¿no? Flock testing se puede hacer dentro de la cabaña, y dentro de la cabaña no se puede hacer tampoco en todos los animales, se puede hacer en grupos contemporáneos. O sea, sirve para mejorar el flock testing. El flock testing le sirve para mejorar al productor en su establecimiento. Pero sabe que está mejorando si aplica un correcto flock testing. Pero no sirve ni para vender, para vender animales como reproductores, no sirve. No tenés una medida genética de esos animales para venderlos como, yo que sé, reproductores o por valor genético, ¿no? No tenés justificación ninguna en ese sentido por flock testing. Te sirve para mejorar vos si es una característica productiva, vas a estar teniendo un progreso, porque es seleccionar en grupos contemporáneos. Acá vos considerás el parentesco. En el flock testing considerás el parentesco, ¿no? Lo podés considerar. Vas a estar manteniendo o cambiando el carnero por la observación de cuál es el resultado en los hijos, ¿no? Y podés seleccionar perfectamente, podés seleccionar en las madres también, y vas en una dirección, un objetivo de selección y un criterio de selección, vas en una dirección, pero al no hacer correcciones por el ambiente, el flock testing no hace corrección genotipo por ambiente, ¿no? Al no hacer eso, estás limitado en solamente poder comparar animales de semejante edad y semejante manejo, o sea, que hayan tenido la misma alimentación, el mismo manejo sanitario, todo igual. Tienen que ser animales que tengan una edad similar y sean de un mismo grupo de manejo. Solo ahí podés seleccionar en el flock testing, ¿no? Y obviamente no tenés valores genéticos para las características. No tenés una lista con el valor de cría de los animales, de los carneros que está usando. Pero si inseminás con un carnero de lead, yo que sé, y haces selección en los hijos por flock testing, vas a tener un progreso genético en lo que va a ser las características de interés económico para vos. Después tenemos acá prueba de comparación de progenies.
Esto ya es comparación de progenies, esto ya es, acá sí estás evaluando mérito genético, acá sí estás corrigiendo por ambiente, ¿no? Tenemos después pruebas centrales de pruebas de progenie, tenemos usando carneros padres participantes dentro del año. O sea, esto, centrales de prueba de progenie, carneros padres participantes dentro de años. Esto puede ser, si dos cabañas o dos ovejeros tienen sistemas bastante, regularizan un sistema de manejo, ¿no? Un manejo medio parecido, se pueden conectar las cabañas usando carneros en común, ¿no? De modo que se está evaluando de ese modo al carnero, o sea, se está evaluando al carnero al valor de cría del carnero por el resultado del productivo de los hijos, ¿no? Pero se está evaluando en varias estancias. Se está evaluando en muchos animales diferentes, en la majada de este establecimiento y en la majada del otro establecimiento. Entonces se está corrigiendo corrigiendo el genotipo mucho más de ese modo, ¿no? Después tenemos evaluaciones poblacionales. Las evaluaciones poblacionales, en estas participan todos los animales. Tenemos, acá se manejan genealogías, acá ya, esto tutti, ¿no? Esto todo. Este es hijo de este, es hijo de este, y hermano de este, y tío de este, y es sobrino de este. Acá están todas las genealogías, se conoce todo el parentesco entre los animales, ¿no? Y eso permite ser mucho más preciso en lo que es el valor de cría de los animales, ¿no? Acá es un poco mejor al centro de prueba de progenie, porque acá se evalúan en diferentes años. Los animales se evalúan en diferentes años, en diferentes majadas, o sea, en diferentes establecimientos, majadas, y también se evalúa en diferentes categorías, o sea, se está evaluando se está evaluando a los hijos de ese carnero, que son corderos, se está evaluando pero también se está evaluando a los padres de ese carnero, se tienen datos de los padres de ese carnero que eran adultos, se tienen datos de borregas de ese carnero, que son un poco mayores que los corderos, los borregos y las borregas, pero también y también se tienen datos de hembras, de machos, se tiene datos de los hermanos, ¿no? En diferentes años se hacen las evaluaciones y en diferentes majadas que algún cambio ambiental va a haber, porque sea una majada, un establecimiento y de otro. También la población es distinta, no es lo mismo la población de una majada X a la población del otro establecimiento, ¿eh? Y bueno, entonces, hablado de todo eso, entonces, como dije, los tatuajes, el primer sistema, el menos preciso, el menos genético, digámoslo así, se otorgan a los animales tras una inspección visual y táctil. Es una instancia que permite eliminar de la majada animales con defectos notorios. Ejemplo, pigmentación, serios problemas de plomo, ¿no? En las patas, lana en la cara, arrugas en los merinos. O sea, son defectos graves, ¿no? Son cosas que saltan a la vista. Para eso sirve el sistema de tatuaje. Para más que eso, y no hay que irse mucho más allá de eso, de esas características que son indeseables, ¿no? Que no se debe tener en establecimiento, porque más allá de eso puede estar haciendo selección visual y
por cosas que son temporales, ¿no? Que involucran el manejo que tuvo el animal, ¿no? Que no están representando el valor genético y puedes estar eliminando un animal que tiene fijado un valor de cría tal vez bastante bueno. Entonces, algunos comentarios sobre las exposiciones generales, ¿no? En estas exposiciones, el ambiente en que se efectúa la selección debiese ser lo más cerca posible al ambiente de producción en que se van a mantener a los animales, ¿no? O a sus hijos, si es un carnero. De ese modo se evitará el riesgo de que ocurra importante interacción genotipo por ambiente. O sea, importa mucho lo que ya que se hace mucha énfasis en lo visual en esas exposiciones. Bueno, al menos manejar un ambiente homogéneo, un ambiente semejante al que va a haber en lo que hace el sistema de producción. Seguimos. Para ganar tiempo en la preparación, se intenta tomar los registros, a edades más tempranas. Esto ya lo hablé, ¿no? Para ganar tiempo, para tener mayor progreso genético, se busca evaluar temprano los animales, cosa de aumentar cosa de obtener más progenies, ¿no? Anualmente. Adelantar la edad de selección permite encarnerar antes y permite tener vulgarmente sería tener una frecuencia de selección mayor, te va a permitir tener un proceso de selección mayor, ¿no? Más rápido, ¿no? Y se dice de otra forma, no me acuerdo. Entonces se busca seleccionar lo antes posible en la vida de los animales, ¿no? Ejemplo de esto, a los 10 meses de edad, es que elegir a los animales a los 10 meses de edad, los corderos, en vez de elegirlos a los 14 meses. O sea, el primer vellón se va a esquilar ahí por los 13, 14 meses. Pero ¿cómo seleccionamos por peso de vellón antes de la esquila? A los 10 meses. Unos 3, 4 meses antes de la esquila. Bueno, para eso están los criterios de selección. Esto es factible, pero los registros tomados a una edad más temprana tienen una heredabilidad más baja que los tomados a edades más avanzadas. Bueno, ahí es lo que... Por lo cual la exactitud de la evaluación temprano es menos fiable. Eso es algo que ya había explicado. Pero también importa en lo que son las exposiciones, ¿no? No tener mucha confianza. No solo son poco confiables las exposiciones, porque principalmente se hace énfasis en lo visual, sin hacer grandes correcciones por genotipo por ambiente. No solo se está haciendo énfasis en ese animal y no se tienen, sin hacer énfasis en los resultados productivos de sus hijos, de sus hermanos, ¿no? De sus parientes, sino que además estamos corriendo el riesgo de que si es un animal joven, la precisión de la medición en ese carácter es menos fiable. Entonces esos fueron los puntos a tratar en el paso
en el paso 5, que era la evaluación genética. Entonces, teníamos paso 1, era describir el sistema de producción. ¿Es carnicero, es lanar o es doble propósito? Es una cabaña que lo que va a producir son carneros, o sea, que tienen que tener buen mérito genético para las características que les interesan a los productores, o es un productor comercial que solo le interesa mejorar en las características de interés económico o que facilitan el manejo para abaratar los costos de producción, o todo eso. Eso es el paso 1. El paso 2 en la confección de un programa de mejoramiento genético era, el paso 2 era elección de las razas y los cruzamientos efectuar. El paso 3 era definir el objetivo de selección, cuál es la línea de mejoramiento a la que queremos hacer énfasis. Ya definida la raza, incluso después de haber, incluso en un sistema de cruzamientos en el que se manejen varias razas, igual de definida la raza, tiene que haber después un programa de mejoramiento, una línea de hacia dónde se quiere ir, qué es lo que se quiere mejorar, en qué dirección se quiere mejorar y qué se quiere mejorar. Eso va a ser una selección en las razas. Ya elegida la raza, después va a haber una selección en la raza, un proceso genético en la raza. A través de... ahí va a estar jugando la selección, y obviamente cuanto más heredables sean las características seleccionadas, más seguro va a ser su progreso genético por selección, porque ahí ya juega la aditividad principalmente, no la heterosis. Entonces no es interacciones de dominancia y epistasia, sino que acá juega la aditividad, sumar genes, mantener los genes e incrementar la frecuencia de esos genes que nos contribuyen a las características de interés. Después, definir criterios de selección para poder, el paso 4, para poder seleccionar animales más temprano en la vida. Queremos seleccionar los animales más temprano en la vida, criterio de selección para aumentar las progenies, ¿no? Un criterio de selección. Queremos seleccionar por características que son post-mortem, hay que tener un criterio de selección. Queremos seleccionar por características que no son fáciles de medir objetivamente, como por ejemplo resistencia a los parásitos gastrointestinales, criterio de selección, huevos en las bocas, todo eso. Y ahora el paso 5 fue, ya hecho todo eso, el paso 5 en el programa de mejoramiento genético era definir cuál va a ser el sistema de evaluación, cómo vamos a evaluar a los animales. Y dijimos que habían diferentes hay sistemas de evaluación con mucho ruido ambiental, como son los tatuajes, como son el flock testing, tiene mucho ruido ambiental, o que tienen una evaluación muy limitada porque solo se puede evaluar animales contemporáneos que tuvieron un mismo manejo y tienen la misma edad. Y después hay sistemas más que hacen una corrección genotipo por ambiente más intensa, desde los que hacen evaluación que comparan en las progenies, pero en la cabaña y únicamente en un manejo, un año y un año solo, o los que hacen evaluaciones varios años. Para los carneros hacen evaluaciones varios años, entonces se tiene mucha corrección genotipo de ambiente y en varias cabañas diferentes, en varios establecimientos diferentes, por lo cual se tiene comparación con los hijos, se insemina con ese carnero en poblaciones muy diferentes, ¿no? Lo cual permite, y en establecimientos diferentes, lo cual va a permitir corregir mucho más lo que es el valor de cría de ese carnero. Se va a tener mucho más precisión en la medición. Hablamos de la importancia de no dejarse llevar mucho por las exposiciones, y no todo lo que brilla es oro. Y ahora, paso 6 en el programa de mejoramiento genético es la selección de animales y el sistema de apareamiento. Selección de animales y selección del sistema de apareamiento. Es importante. Entonces,
en la práctica necesitamos hacer un balance entre la intensidad de selección. La intensidad de selección es obviamente la intensidad de selección está muy acotada a lo que sea, a lo que haya sido la señalada. Si tenemos baja señalada no podemos ser muy intensos en la selección, porque sobrevivieron pocos animales, porque muchas hembras quedaron falladas, yo que sé, hubo poca aparición, poco destete, ¿no? Entonces los animales que tenemos que integrarlos a la reposición en gran medida, porque tenemos que hacer la reposición anual de los animales. Cuanto mejores sean tus resultados productivos, ¿no? El porcentaje de destete principalmente, y cuanto mejor sea, vas a estar en mejor condición de tener más intensidad de selección, porque vas a poder estar seleccionando entre más animales, ¿no? Entonces, sin embargo, también debe haber una correlación entre la intensidad de selección y el tamaño efectivo de la población, ya que esto puede significar que hayan problemas de consanguinidad. O sea, tampoco podemos hacer mucha intensidad de selección cuando tenemos una población pequeña, porque lo más probable es que estemos eligiendo a los mejores, sí, pero a los mejores que también van a estar emparentados, porque por algo son los mejores, ¿no? Son los mejores. Entonces es importante tener una población suficientemente grande, cosa de haber reducido la consanguinidad, haber prácticamente que eliminado la consanguinidad, ¿no? Si no, cuando estamos seleccionando los mejores para las características, es probable que estemos eligiendo animales emparentados y tal. Vamos a estar eligiendo como reproductor a un carnero que tiene un parentesco, que tiene buen grado de parentesco con la majada, eso va a generar depresión por endocría. El aumento en la consanguinidad entonces es proporcional a 1/2 por el tamaño efectivo de la población. Que no me acuerdo cómo se calcula, bueno. Después lo pongo en los subtítulos, en los comentarios pongo cómo se calcula. El tamaño efectivo de la población lo definimos como el tamaño... se refiere a qué. Para calcular se debe contar con valoración genética en el largo plazo. Se debe poder manejar la consanguinidad. Aumentar. Es una porquería lo que hice acá. Todo suelto. Entonces, eso lo voy a saltear. La evaluación genética poblacional ayuda enormemente. No me diga. La población no es ya solo la propia cabaña, sino todas las razas, toda la raza todos los que participan, sean de este establecimiento o de otros, y bla 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 bla. Esto no solo aumenta, claro, que hacer una evaluación poblacional es buenísimo porque te aumenta el tamaño efectivo de la población en la selección, ¿no? Porque estás en este establecimiento, tenés hijos de este carnero, pero también los tenés en otro establecimiento y en otro. Entonces, el tamaño efectivo de la población es inmenso al hacer una evaluación poblacional, que las evaluaciones poblacionales son a nivel de región o incluso de país. Son a nivel vaya más macro. Siempre y cuando estén conectadas las cabañas, ¿no? Que estén conectadas significa que se haya acordado entre los productores un manejo parecido, ¿no? Que no va a hacer ruido ese manejo sobre la medición de las caracteres. O sea, no es así que están conectados y cada quien hace lo que le parece, no.
en estas evaluaciones poblacionales, los distintos establecimientos se comprometen a normalizar el manejo de modo que sean comparables los hijos de ese carnero en las distintas poblaciones. Esto no solo aumenta entonces el tamaño poblacional, el hacer evaluaciones poblacionales, sino que te permite elegir de entre un mayor número de animales, a la vez que permite al criador ejercer una mayor intensidad de selección que si estuviese restringido a elegir solo dentro de la población, de su plantel. Esto no suele tener, ¿sí? Entonces te permite obviamente aumentar la intensidad de selección, sí. Mayor intensidad de selección, te permiten las evaluaciones poblacionales. Porque elegís entre un mayor número de animales, obviamente. En términos simples, el procedimiento para estas evaluaciones poblacionales sería así. Ordenamos a los machos y a las hembras por mérito genético o por preferencia directa de basada en algún criterio, ¿sí? Después se estima el promedio de parentesco de cada carnero con las hembras destinadas a la reposición de la majada de cría. O sea, estimamos el grado de representación de sus genes en la majada. O sea, estimar el promedio de parentesco de cada carnero con las hembras destinadas a la reposición en la majada de cría. Claro, que nos cuidamos de... ahí se debe rotar a los carneros, ¿no? En un establecimiento tiene que rotar a los carneros, cosa de evitar estar encarnerando con las hijas, ¿no? Tiene que cada 2 años tendría que rotarse el carnero. Estimar la proporción de hembras a ser asignadas a cada carnero como la inversa de la representación. ¿Qué mierda? Estos imbéciles. Asignando menor ovejas a los carneros más representados en la majada y viceversa. Sí, esto es todo. O sea, se cuida de la consanguinidad. En estos 2 pasos que menciona, se cuida de la consanguinidad. Se cuida. Primero busca saber qué tan en las ovejas en las borregas de reposición. En las borregas de reposición, ¿cuál es el parentesco entre las borregas de reposición y el carnero, ¿no? Y los carneros, los diferentes carneros que se usan. Después va a asignar menos ovejas a los carneros que tienen una mayor representación en lo que es la majada. O sea, que hay probabilidad de que sean parientes, de que tengas algún descendiente ahí, algún parentesco con que tiene más, que mostró en los carneros que mostraron más consanguinidad con la majada, le va a asignar menos carneros, menos ovejas para que sirva. Lo ideal es rotarlos y dejarse de joder. Ya está. O sea, cada 2 años tendrías que rotar el carnero. En realidad,
Año por medio, claro. Lo que pasa es que... sí, tenés que... Año por medio tendría que rotarse el carnero, porque a los 18 meses se encarneran las borregas, entonces... O llevar un control de qué carnero sirvió a qué oveja, para saber las hijas de quién llevaban. Es que en esto supuestamente se lleva un registro de las hijas, ¿no? En esto supuestamente se tiene un registro de cuál es hija de cuál, si es una evaluación poblacional. Si se trabaja los registros, la idea justamente es esa, tener registros del promedio de los hijos para tener así una medición más específica, más objetiva, más genética de lo que es el valor de cría del carnero. Entonces, supuestamente se conoce cuáles son las progenies de cada carnero. Lo que se tiene que hacer es, obviamente, las hijas de ese carnero no mandarlas a encarnar con el carnero que las sirvió las madres de ella. Es obvio lo que hay que hacer, ¿no? Se tendría que contar con muchos carneros y... supongo que será que son lotes muy grandes, capaz de manejo. Y bueno, está. Supongo que será ahí un asunto de que se dificultó separar hacer lote de manejo según parentesco, se dificultó y se tendrá nomás una frecuencia una frecuencia de lo que es el parentesco por lote y está. En el carnet, entonces en los lotes donde la frecuencia de la frecuencia del parentesco, ¿no? O sea, donde se observa que tiene menos parentesco, no sé por qué mierda directamente no le evitan encarnerar hijas con padres, punto, y hacen toda esta cosa ahí rara. No se entiende, es algo estadístico esto, que se vayan a la concha de la madre. Designar los apareamientos de machos con las mejores hembras. Los mejores machos con las mejores hembras, obviamente evitando el parentesco. Siguiendo... O sea, los mejores machos con las mejores hembras, los del medio con los del medio y los de abajo con los de abajo. Se debe evitar apareamientos que resulten en progenies por encima del límite establecido de consanguinidad. O sea, obviamente, los mejores con los mejores, pero cuidando la consanguinidad en todo momento. Restringir el número de hembras asignadas a cada macho de acuerdo a lo que se habló antes, que es le vamos a asignar menos hembras a aquellos machos cuya frecuencia cuya frecuencia genética en la majada es mayor, o sea, que tienen más parentesco con la majada. A eso le vamos a asignar menos hembras, como una forma de cuidarnos de la consanguinidad. Parece que se está manejando rodeos grandes, majadas grandes, se está manejando majadas grandes y no se puede. Entonces se trabajan índices poblacionales, no se puede. Cuando estás en el día a día debe ser difícil tener en planillita estas hijas de estas hijas de la otra y estos son primos y yo qué sé. Entonces cuando estás en lotes grandes, nomás te manejas por la frecuencia genética de los carneros en la majada y de los genes de carnero en la majada y lo que haces es sencillamente aceptás que algo de consanguinidad va a haber, la tratás de reducir al mínimo. ¿Cómo? Y bueno, haciendo estas cosas, como por ejemplo hay carneros cuya representabilidad genética es mayor en la majada, le mandás menos hembras. Esto
Hay un aspecto al que no se le prestó mucha atención en Uruguay, y es el tamaño relativo de los sectores involucrados en la selección, las cabañas, y los multiplicadores, que hay cabañas que son multiplicadoras. Hay cabañas de elite que generan el material madre, digamos, en los mejores, y después están las cabañas multiplicadoras que generan carneros para venderles a los establecimientos de abajo, ¿no? Los multiplicadores. El tamaño relativo de estos sectores debería examinarse periódicamente para cada raza. Si el núcleo es demasiado pequeño, es posible que no se esté produciendo un número suficiente de carneros de mérito genético capaz de mejorar las majadas generales. Claro. Cuando estos carneros de elite, ¿no?, se evalúan en núcleos pequeños, el problema es que funcionan en ese núcleo muy bien, pero al no estar muy bien conectados, si no están muy bien conectados estos carneros con la población general, con los grandes lotes, las grandes majadas del Uruguay, o sea, corre riesgo de que un montón de cosas eviten de que se exprese ese valor genético, ya sea que el núcleo era pequeño y resultó que el manejo solamente se probó en pocos manejos, la genética esa se probó en pocos manejos diferentes, ¿no? Entonces resultó que en otros sistemas de manejo no se aplicaba, no se expresaba, ¿no? Tal vez más rústico no se expresaba. Como también no se probó con otras poblaciones. Si el núcleo es demasiado pequeño, es posible que no se esté produciendo un número suficiente de carneros de mérito genético capaz de mejorar la majada general. Sí, también está el asunto de que si el núcleo es muy pequeño, va a estar entregando pocos carneros y la idea es mandar muchos carneros de alto mérito genético para mejorar muchas poblaciones base, ¿no? En los sistemas, en los productores generales, en los productores comerciales, en la base, en la pirámide de mejoramiento genético. Si el tamaño del núcleo es demasiado grande, puede ser que estén desperdiciando recursos en contraparte, ¿no?, para hacer un número excesivo de cabañas. Esto último puede suceder en ganancias genéticas máximas. Las ganancias genéticas máximas respecto a toda la población, si toda la población estuviese involucrada en el programa de mejoramiento genético, puede conseguirse cuando el núcleo es de alrededor de un 10-20% de la población. O sea, se necesita un núcleo de un 10%, 15% de la población base. Para un núcleo así se necesita para lograr el máximo mérito genético en las poblaciones básicas, en las bases, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que si tenés un muy grande número de establecimientos involucrados en esta evaluación poblacional, que es tipo una pirámide, ¿no?, donde los que entregan el material genético son los de en la cúspide de la pirámide son las cabañas de elite, ¿no? Se lo entregan a los propagadores, a los multiplicadores, para que generen muchos carneros. Bueno, si vos no tenés un núcleo, una cúspide, ¿no?, suficientemente grande,
un núcleo suficientemente grande, que tiene que ser un 10-15% de lo que es la población base, corres el riesgo de no estar entregando suficientes carneros. Y esto tiene varias consecuencias. Primero, tiene consecuencias desde el punto de vista de la consanguinidad, no poder rotar, no poder hacer una rotación suficiente de los carneros, para evitar la consanguinidad. Y tiene el problema de que principalmente tiene ese problema. El asunto es que para que se exprese al máximo un programa de mejoramiento genético que maneje, que sea serio, que tenga sea una evaluación poblacional, el núcleo de generación del material genético del lead tiene que ser suficientemente grande, o sea, producir una cantidad suficiente de carneros. Y eso es lo que vamos a hablar ahora después. Justo ahora después vamos a hablar de eso. Esto termina por acá, Urice. ¡Chao!